El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos, tú que me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Está comprobado que los hijos aprenden muchísimas cosas de lo que ven, de lo que ellos perciben. Y si esto, pues obviamente se da en un ambiente familiar, pues todo lo que ven a los padres, a los hermanos, ellos lo van a ir aprendiendo. Algunas cosas por imitación, otras porque se les va diciendo lo que tienen que hacer. No siempre va a ser fácil, porque cada cabeza es un mundo y cada manera de percibir las cosas es completamente diferente, pero esa es la tarea. Lo que hace el padre, lo hace el hijo. Yo tengo la oportunidad de convivir con muchas familias y pues dice el refrán, hijo de tigre pintito. O sea, si el papá es carrilludo, pues los hijos van a aprender a dar carrilla. Si el papá o la mamá son espirituales, los hijos aprenderán a ser espirituales, aunque no siempre se da así, porque también hay cuestiones en donde los hijos son completamente opuestos o no aceptan lo que pues quieren transmitir los padres. Algunas veces son muy espirituales los padres y los hijos no, o al revés, los padres no son espirituales y los hijos sí. Pero sí está esta enseñanza, esa transmisión de algunos aspectos que van a marcar la vida de los hijos, que marcan la vida de la familia, de cómo se comporta uno. Y una de las cosas que creo que es importante y se nos enseña y es fundamental es a cuidarnos, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra vida. Ahora hay un boom muy grande, incluso a veces como un culto al cuerpo, ¿no? Un culto a la salud, un culto al estar bien, al tener dinero, a tener una larga vida, a estar guapos o guapas según los parámetros que nos marca la moda o el mundo, ¿no? Y vemos personas que rinden este culto al cuerpo de una manera exagerada y lo presentan como el ideal. Y hay personas que con tal de mantener esto, pues son capaces de todo. Otros lo vemos en el valor que tiene la vida para ellos, desde actos de heroísmo o actos de cobardía. De heroísmo cuando uno ve en peligro la vida de otra persona y se arriesga por salvarla, porque entiende el valor que hay en la vida. O a otros en donde
pues lo más valioso es mi vida y no me importan los demás. Y a veces son capaces de sacrificar traicionando o haciendo que los otros pierdan y ellos no pierdan su propia vida. Estos parámetros o estas situaciones tan reales que vemos y que a veces no nos damos cuenta, constantemente van cambiando de lugar. Algunas veces cuando somos niños lo prioritario es el yo, ¿no? El yo quiero, yo siento. Y por eso es una tarea importante en la formación de los hijos aprender a compartir, aprender a darle a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos, el compartir de lo que se tiene. Y que pues llega un momento en donde a lo mejor se logra este objetivo y las personas cuando van creciendo aprenden a compartir, aprenden a dar. Pero aún así hay situaciones que nos cuesta trabajo porque vamos dándole valor o importancia a personas, a cosas, a lugares, a nosotros mismos de una manera que a veces, repito, se van cambiando. Ejemplos muy concretos. Tú tienes idealizado a alguien, es lo máximo para ti, y esa persona te traiciona y te lastima. Entonces todo tu mundo se viene para abajo. Y todas las cuestiones que tenías en cierto orden, empieza un desorden porque lo que te sostenía pues ya no está o te traiciona. El trabajo, la juventud, el dinero, lo tenemos y luego ya no lo tenemos. Y vamos perdiendo esa estabilidad, vamos perdiendo ese equilibrio que habíamos tenido en algún momento al priorizar lo que para cada uno de nosotros puede ser importante. ¿Cómo pudiéramos encontrar algo donde pudiera ser permanente, pudiera ser estable, pudiera sostenernos, que incluso pudiéramos perderlo todo, hasta la propia vida, con tal de poder cumplir o tener o realizar algo que se nos presenta? Y lo encontramos, sí, en situaciones de fanáticos que son capaces de morir por lo que creen que está bien, pero esa vida se acaba ahí. Pero cuando la persona descubre lo que es la vida eterna, descubre lo que se le ofrece, lo que se le presenta y la misión tan grande que puede uno realizar, pues aprende a priorizar o a darle ese lugar precisamente a ese mensaje, a la persona de Cristo y al mensaje que da. Pablo en esta lectura nos presenta que él estaba en una isla y pasa por Éfeso, no quiere detenerse en Éfeso, llega a Mileto porque quiere llegar a Pentecostés, a Jerusalén, o sea, a celebrar Pentecostés en Jerusalén. Y sabe que si se detiene en Éfeso, pues va a ser difícil que lo dejen salir pronto, porque pues es una comunidad que él ha formado y que él ha acompañado. Estando ahí, manda llamar a los presbíteros, a los ancianos, para hablar con ellos y precisamente explicarles uno de los aspectos que va a ser el eje fundamental de la vida de Pablo y que debería de ser el eje fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Porque como les decía anteriormente, a veces van cambiando de prioridades las personas, las cosas, las situaciones, y esto no nos da una estabilidad, que a veces nos aferramos demasiado a la vida, o nos aferramos demasiado al dinero, al trabajo, al placer, que no nos permite tener esto. Entonces Pablo manda llamar en Mileto a todos los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Y cuando llegan, empieza este planteamiento, que es un planteamiento para todos nosotros. Dice: bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día que puse mi pie en Asia. O sea, él está hablando. Pablo es muy moderado a la hora de hablar de sí mismo, pero cuando es necesario, se pone con la claridad siempre centrada en la misión, no en él. No en yo cómo he sufrido, yo cómo he batallado y usted. No, centrado en la misión que Dios le ha encomendado. A tal grado que él va a poner como más importante la misión que su propia vida.
Y esto es lo que le da estabilidad, esto es lo que le da fuerza, esto es lo que le da paz, esto es lo que le da la certeza para mantenerse firme. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos esto? Y lo hemos vivido muchas veces ante esas situaciones difíciles de pérdida de seres queridos o de sufrimientos, enfermedades, problemas económicos, donde sentimos que el mundo se nos viene encima. Y es Pablo quien nos presenta esto, porque es lo mismo que hace Jesús. Entonces dice: bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. Y aquí vienen aspectos que tendríamos que empezar a trabajar. Trabajar con humildad. La humildad es la llave de todas las virtudes. O sea, no soy yo lo más importante. Más que yo es el mensaje de Cristo. Y es lo que Él viene a darnos, que es la vida eterna. Porque esta vida humana se acaba, la familia se acaba, el trabajo se acaba, la salud se acaba, todo es temporal. Hay que tenerlos en su lugar, hay que darles la importancia, pero nunca más que lo que es el mensaje. Entonces Pablo se ubica desde su realidad. Con humildad me he presentado. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, lo va a decir en Gálatas, ¿sí? Entonces dice: ¿cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día? He servido al Señor con humildad. O sea, más importante que Él es lo que Cristo le ha pedido. Más importante. Esto, pues, para cada uno de nosotros como católicos, nos pone a cuestionar qué es lo más importante para nosotros. Y entre más importantes sean otras cosas, más inestabilidad, más cambiante, más situaciones vamos a enfrentar de tristeza, de angustia, de preocupación, de miedo, que nos va a llevar a tomar acciones equivocadas. Pero cuando la prioridad es Cristo, no vamos a evitar estas situaciones, pero me voy a mantener con una estabilidad que no me va a dar nada ni nadie. Y dice Pablo: he servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones. Siempre servir al Señor nos tiene que llevar a estar preparados a padecer y a no preocuparnos en cómo sufro, cómo me duele, cómo me angustia, cómo me preocupa, sino qué es lo que Dios me está pidiendo. Y Pablo lo presenta con claridad. Cómo he sufrido penas y tribulaciones, ¿sí?, que han venido a mí por las acechanzas de los judíos. Yo lo he dicho en varias ocasiones: cuando yo decido hacer un bien es que estoy luchando contra un mal. Y cada vez que lucho contra un mal, el mal no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a atacar, va a contraatacar, porque hacer lo correcto duele a otros, va a incomodar a otros y va a desestabilizar, incluso a destruir situaciones que no están bien, que no deben de ser. Pero dice el refrán: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y nos quedamos callados. Bueno, dice: he servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. ¿Cómo saber que verdaderamente nuestra meta o nuestro objetivo es Cristo? Porque a pesar de esas tribulaciones, de esas dificultades, no desaprovechamos la oportunidad para enseñar. Cuando no tenemos esta prioridad, empezamos a vernos a nosotros, empezamos a ver cómo sufro, cómo me duele, cómo esto, cómo lo otro, por qué no me dan, por qué esto, por qué lo otro. Pero las tribulaciones y las penas en un cristiano que está comprometido con el mensaje, con Cristo, todo eso sirve para predicar, ya sea de palabra, pero también de testimonio. Ya en las circunstancias diferentes que se van viviendo, vamos viendo que todo eso puede ser utilizado para enseñar, para transmitir el mensaje de Cristo. Pero es porque tu prioridad es Dios, antes que cualquier otra cosa. Entonces siempre se verá una oportunidad. La pérdida de un ser querido es una de las cosas
más dolorosas que podemos enfrentar, entre otras. ¿Cómo enfrento esta pérdida? Puede ser una enseñanza a otros. Por eso decía al inicio que aprendemos viendo a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos mayores, al ambiente en donde nos desenvolvemos. Y si aprendemos la prioridad, porque lo vemos, cómo predica mi papá, cómo predica mi mamá, cómo predica el ministro, cómo predica el sacerdote, la monjita, y no solamente me refiero a las palabras, sino cómo enfrentamos la vida como una oportunidad para dar a conocer a Cristo y su mensaje. Ese sería el elemento fundamental. Dice, también saben que no he escatimado nada que fuera útil. En la Biblia lo refiere de otra manera. Bueno, déjenme checar dónde dice. Sí, que fuera útil. Aquí no me acuerdo ahorita la palabra exactamente cómo usa, pero todo lo que sea necesario. O sea, no se les dice todo. Por ejemplo, a un niño no se le dice todo lo que tiene que saber, porque no tiene la capacidad. Pablo en algún momento, en un texto, creo que es de los Hechos, donde va a decir, ahorita les estoy dando lechita porque no tienen la madurez para poder digerir algo más. Entonces, no todo se tiene que hablar, pero sí todo lo que sea útil, de acuerdo a la capacidad y al estado de la otra persona. Yo hablaba de un aspecto, por ejemplo, de la iglesia. ¿Por qué la iglesia a veces, cuando sucede algo, trata de que no sea una cuestión pública, para evitar el escándalo? Y no porque quiera tapar un mal, aunque sí, desgraciadamente, algunos obispos y sacerdotes hacen un mal y quieren taparlo o se vuelven cómplices. Pero la esencia es evitar el escándalo. ¿Por qué? Porque como no tienen la capacidad de discernir que la iglesia también está, la parte divina que es de Jesucristo y la parte humana que somos nosotros, donde vamos a cometer fallas, errores y faltas graves. Entonces siempre la iglesia trata de evitar el escándalo porque no sirve en el crecimiento. Tarde o temprano, las personas conforme van creciendo en la fe se van dando cuenta de esa parte miserable de los hombres que genera dolor, pero ya no lo escandaliza, lo asimila como algo malo, pero ya no le tumba en su fe, ya no le afecta. Muchos protestantes, que antes eran católicos, fue precisamente porque o no tenían una madurez o se escandalizaron por situaciones tal vez muy graves y que terminaron por alejarse. Entonces Pablo discierne todo lo que sea útil. La pregunta aquí, cuando yo, como papá, mamá, o como esposo, esposa, o como pastor, lo que estoy dando, lo que estoy enseñando, lo que estoy viviendo, ¿es útil? ¿Va a ser de crecimiento? ¿O no le sirve de nada? Y que a lo mejor puede escandalizarlo. Esto se presta, sí, obviamente, a que pueda ser una acción de esconder mis miserias y tener una doble vida. No, yo me estoy refiriendo al discernimiento honesto de qué es lo que se debe de transmitir para el crecimiento espiritual de los demás. Pablo lo dice, aquí lo ponen con estas palabras: no he escatimado nada que fuera útil. O sea, hay un discernimiento a la hora de transmitir y de enseñar, de acuerdo a la edad espiritual, de acuerdo a la madurez y de acuerdo al beneficio que pueda recibir la otra persona o personas en su crecimiento en la fe. Dice, no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñar públicamente y en casas. O sea, a tiempo y a destiempo. Mi enfermedad, mi problema, mi dolor, esta situación que estoy viviendo, puede ser utilizada como una enseñanza. Cuando yo no tengo como prioridad a Dios, entonces desgraciadamente nos centramos mucho en nosotros. Y no es que sea malo que me cuide, no es que sea malo que trate de solucionar los problemas. El problema es cuando
Esto es lo prioritario y hago a un lado la misión que Dios tiene para mí. Como católico tengo un compromiso, tengo un mandato: enseñar la fe a otros. Pablo lo va a asumir como su centro, como su regla. No escatimado en nada lo que sea útil para anunciarles el Evangelio, o sea, para que conozcan el Evangelio, para enseñar públicamente o en casas, y para exhortar con todo empeño, o sea, con toda fuerza, tanto a judíos y a griegos, para que se arrepientan, o sea, haya un cambio y se pueda llegar a la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que debe de movernos? Más que nuestra propia vida, la fe en Dios. Y Pablo lo va a decir: ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me han de aguardar cárceles y tribulaciones. Pablo tiene dos aspectos fundamentales: la revelación que el Espíritu Santo le da, pero también el discernimiento lógico de conforme se han ido enfrentando las situaciones en su ministerio y cómo conforme va avanzando hay más peligro y más consecuencias. Pablo entonces, guiado por el Espíritu, sabe lo que le espera, tanto espiritualmente como por el discernimiento natural de los acontecimientos. Aquí vamos a ver, aunque no lo dice aquí, los discípulos o los presbíteros le van a decir en el Espíritu, que no vaya a Jerusalén. Entonces aquí se pudiera encontrar una contradicción del Espíritu, porque aquí dice Pablo que es el Espíritu quien le está diciendo, y acá en el Espíritu le dicen que no vaya. Aquí hay un discernimiento que hacen algunos padres de la iglesia, y unos dicen que está Pablo guiado por el Espíritu, y que este Espíritu en el cual dicen los exégetas que es más bien una situación del pueblo o de los presbíteros, es en ellos, o sea, lo que yo siento, lo que yo creo. Aquí hay una gran diferencia entonces a la hora del discernimiento. Cuando hay alguien que no tiene una enseñanza y una directriz de tipo dogmático, guiado por la enseñanza de la iglesia, cada quien lo va a interpretar como quiera. Es que el Espíritu Santo me dijo, es que el Espíritu Santo me ha revelado. O aquellos que se guían solamente por eso y no tienen este sometimiento a la autoridad, este sometimiento a lo que marca la iglesia, que es la línea protestante, la sola interpretación, el Espíritu Santo y yo, y nada más. ¿Quién te guía? A mí me guía el Espíritu Santo. Y esto se puede llevar a errores muy, muy graves. Entonces dice, encadenado en el Espíritu, en el sentido no de obligado, sino quien me mueve a mí es el Espíritu, y mi amor es hacia lo que el Espíritu me marca. Yo no puedo ni quiero separarme de Él, estoy encadenado, sin saber qué sucederá. Solo sé que en cada ciudad se me anuncian cárceles y tribulaciones. Y aquí viene el planteamiento de todo lo que les decía. Pero para la vida, para mí, no vale nada. No en un desprecio, sino en una realidad. La vida tiene una meta, tiene un objetivo más grande que la misma vida. Es lo que Cristo viene a darnos, que es la vida eterna. Y dice, para mí no vale nada la vida. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me ha dado. La pregunta aquí es, ¿cuál es el encargo que Dios te ha dado? O sea, no solamente es tener una familia, no solamente es trabajar, no solamente es tener hijos o estar bien, que no es que sea malo, pero todo esto tiene que ser con una finalidad: transmitir tu fe, darle gloria a Dios, que lo vamos a ver en el Evangelio. Dame la gloria que tenía contigo. Tú me has glorificado, yo te glorifico. Y en los pasos que yo digo de la relación con Dios es conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo.
es ganar almas para Él. Entonces, toda acción, más que mi propia vida, cuidarla y protegerla, más que evitar mi sufrimiento o dolor o las pérdidas, es que más que todo eso, transmitir esta enseñanza y esta tarea que todos recibimos al ser bautizados, al ser confirmados, ser evangelizadores, transmitir la fe a los demás. Y dice, la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Qué hermoso sería si cada uno de nosotros, tanto pastores como pueblo, tuviéramos esta prioridad. Ya no estaríamos centrados tanto en me. Sí, nos vamos a enfrentar a situaciones adversas, dolorosas, pero sin eso, Señor, bueno, pues si en esto te sirvo, o también en las cuestiones donde me va muy bien, Señor, si en esto te sirvo y puedo transmitir tu mensaje, adelante. ¿Sí? Y viene aquí como un testamento, como un examen que sería interesante que profundicemos cada uno. Por lo pronto sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme. Sabemos que después, cuando se va a despedir, se abalanzan a Pablo, lo abrazan y más porque les digo que no los iba a volver a ver. Y aquí dice, por eso declaro, mucho cuidado con esta palabra, yo declaro, esto lo utilizan mucho los protestantes, pero aquí nosotros hay que yo doy testimonio o yo afirmo, no he escatimado nada para que ustedes conozcan el mensaje. Yo soy libre de la sangre que ustedes mismos se puedan traer o de su condenación, porque yo he hecho todo lo posible. Y lo dice, declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Aquí lo dice de la sangre, o sea, de tu propia condenación. Yo te he dado todo lo que tengo para que tú puedas salvarte. No por mí, sino la enseñanza. ¿Cuántos de nosotros hemos dado todo para que la enseñanza de Cristo sea conocida? Y simplemente a veces, pues ¿cómo? Pues porque ni siquiera nos preocupamos por conocer, aprender y profundizar en nuestra fe. Cuando llegue la hora de tu muerte y que tengas conciencia que te estás muriendo, puedes decir, vamos a suponer que ahorita cada uno de nosotros nos toca morir y ya en unos pocos momentos vamos a perder la vida. Pudiéramos decir que hemos hecho todo para transmitir el mensaje de Cristo. Yo creo que es un planteamiento muy fuerte. A lo mejor como nuestra prioridad ha sido el estar bien o que mi familia esté bien o el trabajo o esto o lo otro, nos damos cuenta con qué facilidad no hemos logrado, no hemos cumplido esta tarea, dar a conocer a Cristo. Y poder decir, yo no tengo culpa de lo que te pase, porque te he dado todo lo que ha sido necesario, de acuerdo a mi posibilidad, para que tú te salves, para que tú vivas esta vida eterna. Esto es un planteamiento muy fuerte, para mí como sacerdote. Y espero que para ustedes también, con la autoridad que Dios les ha dado, la autoridad que se te ha dado en la responsabilidad de tu pareja, de tus hijos, de tus seres queridos, de aquellas personas más pequeñas y que desgraciadamente por negligencia, indiferencia o por tener otras prioridades más que Cristo, pues hemos transmitido tantas tonterías y tantas cosas que incluso son contrarias a la salvación. Nos peleamos, nos ponemos todos dramáticos, nos llenamos de vicios, criticamos, juzgamos, señalamos, atacamos y bueno, toda una serie de situaciones. Dice, por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Claro, no es lo mismo la responsabilidad, por ejemplo, del Papa, de un obispo, de un sacerdote, al de ustedes. Pero esto no los exime de esa responsabilidad, de esa tarea de transmitir
en su totalidad. Pero pues a veces, ¿qué totalidad tenemos? Pues la que aprendí en el catecismo de niño, y ya de allá en fuera no me he dado a la tarea de aprender, conocer cada vez más mi fe y aplicarla en mi vida. Entonces estamos a tiempo, todavía no estamos muriéndonos por lo pronto, pero sí tenemos que empezar a trabajar en nuestra totalidad para transmitir, trabajar para transmitir en su totalidad, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, el mensaje de Cristo, que es precisamente en lo que el Señor Jesús en este Evangelio de San Juan va a estar diciendo. Dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Y Él va a decir, con la gloria que tenía antes de la creación. ¿Sí? Dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuanto les has confiado. Y ahí es donde entonces, ¿en qué consiste todo lo que Pablo hizo, los apóstoles, y todo lo que tú y yo tenemos que hacer? Dar a conocer a Dios. Estoy empezando a transmitir en pequeño la vida eterna. Cada vez que yo doy testimonio, cada vez que yo enseño, cada vez que utilizo mi propia vida, sufrimiento y todo, para dar a conocer a Cristo, estoy compartiendo a partir de ahora la vida eterna, que es dar a conocer un poco, en la medida de mi posibilidad, a Dios. Y por eso dice Jesús, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Por eso Pablo dice, para mí la vida no vale nada. ¿Por qué? Porque tengo la vida eterna. Y es transmitirles esta vida, porque yo conozco a Cristo. Pablo conoce a Cristo, tanto que ha cambiado toda su vida, y su centro es transmitir. Empieza a vivir él aquí la vida eterna. Y es algo que pues nosotros ni nos preocupamos más por la vida de ahorita, que no es que no sea importante, pero ¿cómo vas a comparar una vida temporal con la vida eterna? Y es por eso que necesitamos crecer, buscar, discernir y alimentar nuestra vida de fe en nuestra relación con Dios para empezar también nosotros a transmitir la vida eterna. No es por nosotros, o sea, dar a conocer a Dios. A eso se refiere la vida eterna, conocerlo. Y el grado máximo será cuando, después de muertos, resucitemos y estemos en la gloria de Cristo. Por eso hay que trabajar con esta prioridad, siendo lo más importante, óiganlo bien, lo más importante, que es dar a conocer a Dios, para que esas personas se empiecen a tener un poquito de vida eterna. Dice, yo te he glorificado sobre la tierra. ¿Cuál es esa glorificación? Todo lo que hace el Hijo es todo lo que le pide el Padre, para que los que lo sigan conozcan al Padre, amen al Padre, se dejen guiar por el Padre. Y el Padre todo lo hace para que sea conocido y glorificado el Hijo. Y dice, yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Entonces, el mismo Jesús, como Pablo lo va a imitar, dice, yo te he glorificado haciendo lo que tú me pides. Entonces, ¿yo cómo voy a glorificar a Dios? Haciendo lo que se me pide, desde la enseñanza, la doctrina que Dios nos da a través de su iglesia. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Pablo lleva a cabo la obra que se le ha encomendado, a tiempo y a destiempo, y utilizando su propio dolor y sufrimiento para transmitir el mensaje de Cristo. Y no poniéndose, ay, me duele, ay, esto, ay, el otro. No, utilizando lo bueno y lo malo que le toca o que enfrenta para transmitir un mensaje, el mensaje de Cristo. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Está hablando de la resurrección. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Y aquí viene otra vez. Ellos han cumplido tu palabra.
viene la plenitud del ser humano, es hacer la voluntad de Dios, no mi humana voluntad. La vida eterna es hacer la voluntad de Dios. Dice, ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. El Padre al Hijo, el Hijo a los apóstoles a nosotros, y nosotros a los que vienen. Transmitir, enseñar, a tiempo y a destiempo, como nos decía Pablo. Ellos la han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. Te pido por el mundo, sino por esto. Aquí pareciera que hay una selección, dice, oye, ¿por qué no por todo el mundo? Porque sabe el Señor, obviamente, que hay personas que no quieren ser salvadas, pero sobre todo se refiere a la acción del demonio en el mundo. Al mundo como todo lo opuesto a Dios. Y todos aquellos que se abren, aunque hayan estado en el mundo y le hayan pertenecido al mundo, se pueden salvar. Son aquellos que se abren a la gracia. Pero si no se les enseña, si no se les da testimonio, ¿cómo fregados se van a salvar? Si yo no cumplo la misión que Dios me ha dado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos porque ellos han hecho lo que Él les ha mandado. No hay otra forma de dar gloria a Dios que en la obediencia a Dios y en el amor a Dios. Dice, ya no estaré más en el mundo, pero voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Esta es una de las pocas veces que Jesús hace oración que los demás oyen. Jesús está hablando al Padre, pero que lo oigan los demás para que también haya una enseñanza. Muchas de las oraciones que Jesús hace, nos dice el texto, y se fue a la montaña a orar, y se fue al desierto a orar, y estaba en la noche orando. Pero era un diálogo que nadie de nosotros conocemos porque no está registrado. Pero esta es una de las pocas oraciones que Jesús va a decir en voz alta, también para enseñanza de los discípulos, para enseñanza nuestra. Entonces, termino con esta cuestión para que podamos nosotros entender. ¿Qué estoy haciendo para que los demás empiecen a tener la vida eterna? Hagamos un momento de silencio.